Estados Unidos ha creado su propio monstruo en China. En el libro Frankenstein o El Nuevo Prometeo, el doctor Victor Frankenstein crea su monstruo, crea a una aberración basada precisamente en retazos de seres humanos. Probablemente esto mismo le esté ocurriendo a los Estados Unidos con China. Puede ser. Hoy vamos a ver cada detalle de la construcción de China por parte de los Estados Unidos, al menos de la China que conocemos a día de hoy. Lo que sucedió en el libro se los diré un poco más adelante y ojalá que no nos suceda a nosotros en Occidente. La creación de China por parte de los Estados Unidos comienza en el año 1971 con una visita secreta por parte de Henry Kissinger en su momento. Por cierto, Kissinger, queridísimo en China, alguien que es admirado dentro de China precisamente por ser la personalidad o la figura pública que abrió China nuevamente al mundo. Es alguien muy querido, muy respetado, alguien que visitó a China incluso en más de 100 ocasiones, por eso se le conoce como el hombre de los 200 años, porque Kissinger vivió 100 años y visitó a China aproximadamente unas 100 veces. Incluso el presidente o dictador Xi Jinping chino ha ofrecido sus respetos también a Kissinger y lo recibió en el año 2023 también con muchísimos halagos. Kissinger es alguien bien querido, contrariamente a lo que se piensa en Occidente, dentro de China. Ahora, esa visita secreta fue un antes y un después para China. Es prácticamente el primer retazo de la construcción de la aberración, el monstruo que estaba haciendo Estados Unidos en ese momento. A partir de acá se da la visita en el año 72 de Richard Nixon a China. Y este es el momento en el que China comienza a tener unas relaciones tibias, eso sí, con los Estados Unidos, pero comienza una apertura entre China y los Estados Unidos. ¿Qué era lo que se estaba buscando? ¿Por qué Estados Unidos, por qué Kissinger, Nixon estaba buscando una cercanía con un país comunista radical, como lo era la China de la época? Y es precisamente por las divisiones que venían existiendo desde tiempos antes entre China y la URSS. Recuerden que el enemigo formidable de los Estados Unidos en ese momento era la URSS, no era China. China se estaba quedando muy atrás. Pero realmente, ¿qué era lo que estaba sucediendo con China? ¿Por qué China estaba teniendo estas diferencias con la URSS? Estas son preguntas que luego vamos a estar respondiendo. Por ahora, lo más importante es que tenían que separar sí o sí a China de la URSS para debilitar a su gran enemigo, la URSS, en ese momento. Si encuentran algún paralelismo con lo que está intentando hacer Donald Trump con Rusia y China a día de hoy, intentando, en este caso, alejar a Rusia de China, es porque existen esos paralelismos. Kissinger en 1971 era el asesor de seguridad nacional y viajó en secreto a China preparando el histórico viaje de Richard Nixon en el 72. El objetivo era acercarse a China para aislar diplomáticamente a la URSS y explotar esa división que existía en el bloque comunista. Este movimiento cambió para siempre el equilibrio de poder a nivel mundial y fue la clave política para dividir y vencer, que fue lo que se logró en el año 1991 con la destrucción del campo socialista. Resultado: China y Estados Unidos normalizaron sus relaciones diplomáticas en el año 1979, gracias a esta primera visita de Henry Kissinger. La URSS quedó más aislada internacionalmente, lo que contribuyó al debilitamiento del bloque soviético. Fue una jugada maestra de Realpolitik por parte de los Estados Unidos y en específico en este caso por parte de Henry Kissinger. ¿A qué se debe la ruptura entre China y la Unión Soviética? Muchos de ustedes pensarían que China y la Unión Soviética serían aliados, completamente aliados. ¿Por qué iban a ser enemigos? El enemigo real tenía que ser los Estados Unidos. Pues precisamente así lo veía China. China no entendía lo que estaba haciendo Nikita Khrushchev en su momento con la desestalinización. No querían el culto al líder, por ejemplo, que existía con Stalin, que prácticamente estaba hasta en la sopa Stalin, tanto así que nombraron una ciudad como Stalingrado inclusive. Entonces no entendían desde China por qué se estaban tomando todas estas medidas. Tampoco se entendía desde China por qué se estaba suavizando tanto la postura con respecto a los Estados Unidos. Ustedes recuerden que estuvo incluso la crisis de los misiles de por medio y terminó perdiendo el cargo incluso Nikita Khrushchev en ese momento. Así que China no estaba entendiendo bien por qué se estaba suavizando y por qué la Unión Soviética, la URSS, estaba volviendo incluso revisionista. O sea, como que se estaban volviendo comunistas, pero estás pasando de comunista a socialdemócrata. Era lo que se pensaba desde China. Además, recuerden que también existía una pugna por el liderazgo comunista, evidentemente, a nivel mundial. Las personas piensan, son comunistas, todos se llevan bien. No.
también existía esa pugna por ese liderazgo que evidentemente lo tenía, sí o sí, la Unión Soviética, y la Unión Soviética no quería tener un rival en China. Además de eso, también tenían conflictos fronterizos. Ustedes saben que ellos comparten una frontera larguísima de más de 7.000 kilómetros, y el problema era que China había perdido unos territorios con la Rusia zarista y China pues no estaba muy contenta con eso que había sucedido. También existían diferencias con respecto a la política exterior. Mao prácticamente estaba viendo una traición al movimiento revolucionario y no le gustaba para nada lo que estaba sucediendo después de la desestalinización que se estaba dando en la URSS. Y además la URSS se había negado también a compartir tecnología nuclear con los chinos, pero evidentemente siendo Mao lo que era Mao, pues tampoco es que alguien le daría tecnología nuclear a un loquito como lo es Mao, así que entiendo que la URSS no lo hiciera y menos mal que no lo hizo. Ojo, hay que tener en cuenta eso. La economía y el modelo socialista también era otro problema. China aplicaba una versión radical del comunismo, una versión radical que ustedes saben que no funcionó para nada. El gran salto adelante nunca funcionó y nada de esto funcionó. Lo que hizo fue matar a millones de gente de hambre, mientras que la URSS veía en China pues a un aliado que era poco confiable y caótico. Así que ahí están los principales problemas que detectó Estados Unidos con respecto a China y la URSS. Por eso es que se buscó normalizar las relaciones. Después de esto, lo que se estaba aplicando también era la teoría del acercamiento a China, la modernización que lleva a la liberalización. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esa modernización los llevaría a la liberalización? ¿Qué era lo que estaba esperando Estados Unidos y qué teoría es esta? Esta teoría viene de los años 50 y 60 y más o menos a grandes rasgos reza que si una sociedad comienza a hacerse rica, esas clases que van surgiendo, esa clase media, esa clase alta, va a exigir otro tipo de libertades también. Ya no solo libertades económicas, sino también libertades políticas, libertades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto era lo que se estaba esperando. De hecho, esta teoría de la modernización fue un paradigma dominante en las ciencias sociales en las décadas de 1950 y 1960 y vio un resurgimiento en 1991 cuando Francis Fukuyama, no sé si recuerdan esto con el fin de la historia y todo esto, ganamos los buenos y perdieron los malos y ya está, escribió sobre el fin de la Guerra Fría como confirmación de la teoría de la modernización. Francis Fukuyama lo que viene a decir es, ya está, se acabó, las democracias ganan, el liberalismo gana, los buenos ganamos, los malos perdieron, chao. Y el mundo pues ahora es arcoíris, colores y movimientos LGBT y todo eso. Una mentira, eso no lo dijo, eso vino de todos modos, porque bueno, fue en la tontería que caímos en Occidente. No obstante a eso, esta teoría lo que pensaba es que si China se integraba al sistema capitalista global, su clase media crecería. Eso llevaría a presión interna por derechos políticos, libertades civiles y elecciones democráticas. Y con el tiempo, China evolucionaría hacia una democracia como lo hicieron Japón, Corea del Sur o Taiwán. Esto era lo que se estaba esperando, mis hermanos. Esto era lo que creía Bill Clinton en su momento que sería el futuro para China y pensaron que estaban haciendo realmente una jugada maestra con China. Así que lo mejor que se les ocurrió fue meter a China en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. Esto fue obra de Bill Clinton, que era uno de los que creía en esta teoría de la modernización. En su discurso, de hecho, ante el Congreso defendiendo la concesión de relaciones comerciales normales permanentes, se llamaba PNTR a China, el presidente Bill Clinton llegó a afirmar: el acuerdo con la OMC moverá a China en la dirección correcta, avanzará los objetivos por los que Estados Unidos ha trabajado en China durante las últimas 3 décadas. O sea, lo que estaba reconociendo con esta teoría de la modernización Bill Clinton es que desde un principio lo que se estaba buscando en China precisamente era una democratización. ¿Por qué? Alguien se estará preguntando, ¿pero por qué Estados Unidos querría una democracia en China? Porque las democracias son más fáciles de controlar por los Estados Unidos. Si ustedes se fijan, la mayoría de las democracias a nivel mundial casi llegaron a entrar en este sistema globalista. Gracias a Dios no ganó Kamala Harris, pero si llegaba a ganar, prácticamente íbamos a entrar en todo Occidente y algunos países asiáticos también en una especie de globalismo. Iban a ser países cascarón, democracias cascarón, gobernadas precisamente por instancias superiores, que precisamente eso es el globalismo, una especie de gobierno a nivel global, a nivel mundial. Las dictaduras son mucho más difíciles de controlar en ese sentido. Por ejemplo, China y Rusia son más difíciles de controlar este tipo de dictaduras. Clinton creía que el comercio y la apertura económica podría influir positivamente en la evolución política de China. También lo creía así Robert Zuellig. En 2005, Robert Zuellig, que también
es un actor bastante responsable de todo lo ocurrido con China, dijo en un discurso que se titulaba ¿Hacia dónde va China? De la membresía a la responsabilidad. El entonces subsecretario del Estado, Robert Zoellick, instó a China a convertirse en un actor responsable en el sistema. O sea, en este nuevo sistema de globalización, no confundir globalismo con globalización, por favor. Globalismo es simplemente todo el contacto que existe, el comercio, el libre comercio que se aplicaba en el mundo, no lo que tenemos ahora, pero bueno, el intento de libre comercio que existía en ese momento. Pero el globalismo es el intento de gobernar el mundo entero. Esa es la diferencia entre globalismo y globalización. Ahora, Zoellick sugería que al asumir un papel más activo y constructivo en el sistema internacional, China podría alinearse más con las normas y valores globales, incluyendo aspectos democráticos. Ahora tenemos que señalar que Henry Kissinger siempre fue más cauteloso con todas estas teorías, sobre todo después del año 2000. Recuerden, en el año 91, con la caída del campo socialista, todo paz, arcoíris, amor, ganaron las democracias, ganamos los buenos, perdieron los malos. Perfecto. Toda esa década de Bill Clinton fue paz, amor, armonía, crecimiento y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Con la llegada del año 2000 y la inclusión en el 2001 de China en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, Henry Kissinger no la tenía tan clara en ese momento. Dice, China es un estado de partido único. Tarde o temprano, China llegará al punto en el que las nuevas clases sociales que han surgido gracias al éxito económico tendrán que integrarse en el sistema político. Pero, dice, no hay garantías de que ese proceso se desarrolle sin problemas. O sea, Henry Kissinger decía, todo bien, puede ser que se lleguen a meter ahí, pero no hay garantías en lo que ustedes están hablando. No hay ninguna garantía en todo esto. Kissinger anticipaba que las transformaciones económicas podrían generar presiones para una mayor participación política dentro de China, pero no estaba completamente convencido de esto. Ahora, en entrevistas a partir del 2000 es donde vemos un Kissinger ya más pesimista. Dice, Estados Unidos parte de la idea de que sus valores son universales. China no comparte esa premisa. Su sistema es meritocrático, jerárquico y basado en el orden, no en el voto. Ya Henry Kissinger acá les estaba llamando la atención y les estaban diciendo, tengan cuidado con lo que están haciendo. Tengan cuidado, Frankenstein, ten cuidado con el monstruo que estás creando, con retazos de capitalismo, con retazos de libre mercado, con retazos de liberalismo. Ten cuidado con el monstruo que estás creando. Aquí ya Kissinger estaba advirtiéndolo. Luego dijo, China no evolucionará hacia una democracia al estilo estadounidense. Su historia y cultura conducen a un tipo distinto de gobierno. Kissinger ya estaba advirtiendo, y esto lo dijo en su libro On China en 2011. 2011 también año crítico, porque es la llegada de Xi Jinping, que Xi Jinping representó un nuevo cierre prácticamente de China. Apertura en las exportaciones, pero un cierre, si se quiere, en todo lo demás. Libertades políticas, libertades de todo tipo, pues Xi Jinping fue muchísimo más cerrado en ese sentido. También Kissinger estaba rechazando, y por eso es muy querido en China Kissinger, porque estaba rechazando imponer desde fuera. Dijo también, Estados Unidos no puede exigir un cambio de régimen. La estabilidad global depende de encontrar formas de coexistencia entre sistemas diferentes. Ya aquí Kissinger estaba aplicando Realpolitik 2011 y estaba diciendo, tenemos que negociar con, les guste o no, dictaduras. Tenemos que negociar con este tipo de sistemas políticos también. Les guste o no, hay que intentar llevarse bien con esta gente. Sin querer, queriendo, aquí Kissinger también formó parte precisamente de la creación del monstruo, porque es casi la aceptación de una dictadura, que en algún momento puede hacer lo que hizo precisamente el monstruo, la aberración, la creación de Frankenstein en el libro. Luego, en su libro de 2011, On China, escribió Kissinger, las relaciones entre China y Estados Unidos no deben basarse en la conversión mutua. No es razonable esperar que China adopte nuestro sistema político. Ya Kissinger lo estaba dejando claro, 2011 la tenía clarísima Kissinger ya. En el año 2000 no estaba tan claro, pero en el año 2011 ya él sabía que China no estaba llevando un camino democrático. Esto marca la diferencia con la visión idealista de otros políticos estadounidenses que pensaban que el libre mercado conduciría automáticamente a la libertad política. Y es que muchos ni siquiera creían ser idealistas. Simplemente pensaba que, con lo dicho por Francis Fukuyama en su momento, pues esto estaba hecho. Esto estaba hecho, China se convertiría en una democracia y no fue así, mis hermanos. Ahora, los principales beneficios que obtuvo China al entrar
en 2001 a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué China se convirtió en el monstruo que es a día de hoy? Bueno, las exportaciones chinas, ni qué decir que se dispararon, las gráficas están ahí, pero los números son indudables. Ahora fíjense, del 2001 al 2021, en solamente 20 años, China pasó de exportar 266.000 millones a exportar 3.3 billones, lo cual es una barbaridad, es una aberración. Se convirtieron en un monstruo exportador, se convirtió China en la fábrica del mundo, indudablemente. Luego, segunda ventaja de pertenecer a la OMC. Con la membresía de la OMC, los países redujeron aranceles y barreras comerciales contra productos chinos. Las empresas chinas también obtuvieron el acceso a mercados grandísimos, como puede ser el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, el mercado japonés, el mercado europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Grandísimos mercados, ya sea mercado australiano, ya sea todos los mercados que se te ocurran, pues con la entrada a la OMC, China tenía todos los mercados abiertos con aranceles bastante bajos. Luego, crecimiento de la inversión extranjera dentro de China. Este crecimiento de la inversión económica dentro de China se vio prácticamente con la invasión de empresas de Estados Unidos y diferentes países. Empresas como puede ser Apple, HP, Samsung, General Motors, Volkswagen y todas las que ustedes se puedan imaginar por ahí. Un montón de empresas que llegaron a China, evidentemente buscando mano de obra barata y explotaron China desde dentro. En el buen sentido de la palabra, ojo. En 2001, China recibió 46.000 millones precisamente en inversión del extranjero. En años posteriores, incluso cifras superiores. A partir de ahí, que llegaron a los 100.000 millones por año. O sea, solamente en 2001 ya llegaron 46.000 millones en inversión extranjera. Pero es que a partir de ahí, la inversión extranjera se siguió multiplicando. La industrialización dentro de China también fue sumamente acelerada a partir del 2001, a partir de su entrada en la OMC. La OMC ayudó a China a integrarse plenamente en las cadenas globales de suministro. Se crearon millones de empleos industriales y logísticos en zonas costeras como Guangdong, Zhejiang y Shanghái. Modernización del sistema legal y comercial. Evidentemente, una vez que ya te integras a la OMC, modernizas todos tus sistemas. China tuvo que ajustar sus leyes para cumplir con reglas internacionales sobre propiedad intelectual, transparencia y competencia, lo cual es mentira. Hicieron dumping fiscal, robaron tecnología, hicieron lo que les dio la gana, plagio, todo lo que quisieron, pero de todos modos supuestamente tenían que cumplir con todo esto, cosa que nunca hicieron. China pasó de ser una economía cerrada a una potencia comercial dominante. China se convirtió en el hegemón que es a día de hoy desde Asia. Se volvió un actor clave en la gobernanza global con voz en el comercio, la inversión y la producción a nivel mundial. Y la reducción de la pobreza fue brutal. Según el Banco Mundial, sacaron a más de 800 millones de la pobreza dentro de China. Así que China al final se convirtió en el monstruo que creó Victor Frankenstein, Estados Unidos, y que ahora mismo se lo está comiendo por una pata. En el libro, Victor Frankenstein muere persiguiendo a la bestia, muere persiguiendo al monstruo creado por él. Un monstruo creado con retazos de seres humanos. Un monstruo que destruyó la vida de Victor Frankenstein. Esperemos que no ocurra lo mismo con los Estados Unidos y esta persecución del monstruo que es China a día de hoy. Evidentemente ellos no se ven como un monstruo, pero muchos en Occidente lo ven así. Ahora, un dato curioso investigando para este video es que el Che Guevara sí era maoísta, el Che Guevara sí era más pro China y esto creó una división dentro de Cuba, división bastante interesante entre los comunistas. Fidel Castro, que respondía a los mandatos de la URSS, el Che, que no estaba de acuerdo con el revisionismo y era un comunista más duro y que estaba más de acuerdo con China. Un dato interesante que les dejo por ahí. Como siempre, déjenme dicho en los comentarios qué piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.